las elecciones más seguras, las elecciones con más garantías, las elecciones más transparentes, más observadas. Política de confrontación y de persecución a los trabajadores es feroz. No estoy exagerando, es feroz. Convertir en mercancía todo lo que toca. ¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos de inmediato a presentarle nuestra pregunta en Twitter. Aquí la tenemos. El presidente Santos espera que las presidenciales en Colombia sean las más transparentes, observadas y con mayor participación electoral. Dadas las crecientes denuncias por falta de garantías electorales, ¿qué podría ocurrir este domingo? Opinen. Nuestro primer tema es en clave electoral. A solo 2 días de las presidenciales en Colombia fue instalada hoy la misión de observación internacional. Sin embargo, continúan las denuncias por las constantes irregularidades en este proceso electoral. Le vamos a contar. Hoy fue instalada, como le decía, la misión que contará con la participación de 10 organismos regionales, entre ellos la OEA, la Unión Europea y el Mercosur. El evento fue presidido por el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, quien señaló la importancia de estos comicios, los primeros tras haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC, los primeros de tipo presidencial. El próximo domingo poder decir también que nuestra democracia salió fortalecida aún más, porque tuvimos las elecciones más seguras, las elecciones con más garantías, las elecciones más transparentes, más observadas y con la mayor participación del electorado en nuestra historia. Sin embargo, como le decíamos al inicio, muchas voces sociales discrepan. Durante toda la semana se han generado diversas denuncias sobre las irregularidades en el sistema de votación. Por solo citar un ejemplo, la víspera, el vocero del candidato Gustavo Petro cuestionó que el Consejo Nacional Electoral decidiera no acatar la orden de la Corte de auditar el software del proceso, que además fue diseñado e instalado por una empresa privada. Eso quiere decir que se desacata una decisión judicial de un alto tribunal. Hay unos avances en los otros procedimientos que debemos reconocer, pero que son insuficientes. No tenemos plena claridad si el voto que el ciudadano deposita finalmente va a ser contado y contado bien y de manera transparente. Vamos a ejercer toda la vigilancia. Vamos a tener testigos en todas las mesas, vamos a cuidar los votos. Esta institucionalidad y este régimen en Colombia sabe cómo robarse las elecciones, lo ha hecho varias veces. La justicia ha demostrado que ha habido fraude en varias elecciones. Esta vez no queremos que eso ocurra. Tatiana Portela, desde Bogotá, nos cuenta mucho más. Te saludo, Tatiana. Hoy quedó instalada la misión de observación internacional, en Colombia. ¿Qué dijeron sus integrantes? Un gran saludo a usted, Rey, y a los televidentes. Pues efectivamente, como usted lo ha dicho, hoy el presidente Santos instaló la misión de observación internacional y allí los delegados de la MAP OEA lo que han dicho es que hay plenas garantías para el ejercicio democrático de esas elecciones 27 de mayo. Han dicho además que después de la reunión con Juan Manuel Santos, pues donde estuvieron las diferentes cabezas de las instituciones y los voceros de los partidos políticos, pues hay un parte de tranquilidad frente a esas elecciones presidenciales. Asimismo, han dicho que se reunieron especialmente con el candidato Gustavo Petro, en donde le escucharon pues sus preocupaciones, pero también le hicieron saber cuál es la visión con la que viene la MAP OEA para verificar estas elecciones presidenciales.
y según esta reunión del candidato con la MAP OEA, pues el candidato habría quedado con mayor tranquilidad frente a esas elecciones presidenciales. También hay que señalar algo que es bastante importante, y es que ellos han dicho, los de la MAP OEA, los de la misión internacional, han dicho que estarán adentro de la registraduría y podrán tener acceso directo a lo que pase en estos comicios presidenciales. Y finalmente hay que decidir algo, y es que desde el día de hoy ya comenzó el cese unilateral por parte del Ejército de Liberación Nacional, esto como un gesto humanitario en estas elecciones presidenciales, pues para que los colombianos puedan salir con total tranquilidad a ejercer su derecho en democracia. Muchas gracias, Tatiana, sobre todo por esta última información que nos acabas de dar, habida cuenta de la relevancia que tiene ese gesto de la guerrilla del ELN. Vamos a ver a continuación qué dicen los sondeos de intención de voto de los dos candidatos favoritos de cara a estas presidenciales. Un informe publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, señala un avance en la expectativa de triunfo del candidato Iván Duque del Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe, que pasó de un 18% en marzo a un 41% en abril. Gustavo Petro, candidato del Movimiento Colombia Humana, pasó de tener el 28,1% de apoyo a un 32,8%. Se garantiza entonces la presencia de ambos candidatos en una segunda vuelta debido a las pocas probabilidades de lograr una victoria contundente en la primera jornada. Y usted preguntará qué se elige este domingo 27 de mayo en Colombia. Se votará por el próximo presidente de la República. El candidato ganador deberá obtener la mitad más uno del total de votos válidos. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta el 17 de junio entre los dos candidatos más votados. Quien gane, bien sea en la primera o segunda vuelta, llevará a los destinos de la nación por los próximos 4 años. Y en este contexto le presentamos nuestra pregunta del día. Juan Manuel Santos espera, lo escuchábamos, que las presidenciales en Colombia sean las más transparentes, observadas y con mayor participación electoral. Dadas las crecientes denuncias por falta de garantías electorales, ¿qué podría ocurrir este domingo? Opine. Y nuestra imagen del día nos llega desde la provincia china de Hunan, donde osados músicos realizan una actuación sobre cuerdas en el punto escénico de Tianmenshan de Shanjiajie. Ahí tenemos esta fotografía que nos pone los pelos de punta. Muy osados que son estos músicos. Con ella nos vamos a la pausa. A propósito de conmemorarse hoy el Día de la Patria Argentina, sindicatos, movimientos sociales y de derechos humanos se movilizan en rechazo a las negociaciones entre el gobierno de Mauricio Macri e instituciones financieras internacionales. ¿Tendrá el pueblo algo que celebrar? ¿Cómo es la Argentina de hoy a 208 años del primer gobierno patrio? Quédese con nosotros, le contamos en nuestro segundo tema del día. Desde el emblemático obelisco de la ciudad de Buenos Aires, las organizaciones gremiales y sociales de la capital han salido a las calles para expresar su rechazo a la decisión del presidente Macri de solicitar un préstamo al organismo internacional. La actividad, que cuenta con diversas presentaciones artísticas, coincide con el Día de la Revolución de Mayo, una fiesta nacional que conmemora el inicio de la independencia argentina. De eso le hablamos también más adelante. 25 de mayo estamos movilizados para decir que la patria está en peligro, para decir patria sí, Fondo Monetario Internacional no, fuera el FMI de Argentina. A Buenos Aires nos vamos entonces para tomarle el pulso a esa movilización. Edgardo Esteban nos reporta. Saludos, Edgardo. Rey, te saludamos y también saludamos a toda la audiencia de Telesur. Y realmente una multitud se concentró en esta, la avenida más importante de la capital de Argentina, para decirle al gobierno Mauricio Macri no al Fondo Monetario Internacional. Más de 40 organizaciones sociales, centrales obreras, referentes de la cultura, también trabajadores de la pequeña y mediana empresa están en esta
plaza, participando de un acto que va terminando, pero que le va diciendo no a estas políticas que va teniendo el gobierno en contra del pueblo, en contra de los trabajadores. En un día muy especial, hoy se cumplen 208 años de lo que fue el primer gobierno patrio que tuvo la República Argentina. En aquellos días de mayo, el pueblo decía que quería saber de qué se trata. Y este pueblo argentino hoy le plantea a Mauricio Macri que también quiere saber de qué se trata esta negociación que le está marcando un pasado reciente que hizo una crisis muy difícil para el pueblo argentino, como fue la del 2001, con el blindaje, con la ley de convertibilidad. Esa situación que asusta al pueblo argentino es la que plantea en este acto, en donde se leyó un documento y se cantó el himno nacional como parte de esta celebración por parte del pueblo argentino, que le dice al gobierno argentino que se replantee sus políticas económicas y en contra, justamente, reiteramos, del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Edgardo. Vamos a beber en las aguas de la historia. ¿Por qué se conmemora este 25 de mayo el Día de la Patria en la Argentina? Bueno, la fecha marca el primer día de un gobierno nacional independiente en ese país. Fue el 25 de mayo de 1810. También conocido como la Revolución de Mayo, en esa fecha es destituido el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y sustituido por la primera Junta de Gobierno Patriótica. Dicha junta sería la precursora de la declaración formal de independencia de Argentina, que ocurrió 6 años después en el Congreso de Tucumán. Ese día, el 25 de mayo, inició la Guerra de Independencia de Argentina contra el Imperio Español. Volvamos al pasado reciente. Exactamente qué negociaciones hubo entre el gobierno de la Alianza Cambiemos y el FMI y el Banco Mundial. 8.000 millones de dólares debe recortar el gobierno argentino de su presupuesto nacional a los planes sociales. ¿Para qué? Bueno, pues para poder cerrar el trato con este ente que exigió rectificar el desequilibrio, entre comillas, económico que suponen dichos planes. 300 millones de dólares aprobó el Banco Mundial para la Argentina, apenas un 4% de lo que el FMI le pidió al país recortar. Según el Banco Mundial, el dinero va a ser destinado a financiar un proyecto de cobertura sanitaria. Sin embargo, muchos afirman que la medida solo aumentará la deuda externa, lo cual afecta al sector productivo, porque 21 de 24 sectores industriales tienen caídas en su producción justamente por estas medidas que no solo reducen el financiamiento, sino que también han reducido el personal empleado. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este viernes. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en México con Eduardo Martínez. Integrantes de la llamada Caravana de la Realidad del Norte realizarán pronunciamiento público en la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que nos dice. Integrantes de la llamada Caravana de la Realidad del Norte continúan sus actividades en la capital mexicana. Este día se reunieron algunos de los familiares de personas desaparecidas con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda. Allí hicieron saber las preocupaciones que tienen debido a que las autoridades estatales en el estado de Chihuahua no han logrado esclarecer miles de casos en ese estado del norte del país. Además, en unos momentos más tendrán un acto político en el hemiciclo a Juárez del centro de la capital mexicana, donde buscan visibilizar la realidad que está enfrentando el estado de Chihuahua al norte de México y fronterizo con Estados Unidos. La violencia, el incremento en el número de feminicidios y también la falta de oportunidades que están llevando a que miles de personas sean desplazadas de esa parte del territorio, pues es una de las realidades que dicen no se está difundiendo por el resto del país. Nosotros, por supuesto, les estaremos informando de la actividad y del pronunciamiento que hagan ahí, en ese punto de esta Ciudad de México. Gracias a Eduardo, y aquí vemos a nuestra enviada especial a Barbados, Laura Prada, quien nos amplía sobre el panorama electoral en esa isla caribeña. Barbados, Mia Mottley es la primera barbadense electa primera ministra tras los comicios del último jueves. La escuchamos.
Un gusto, Rey, saludarte desde Barbados. Continuamos acá donde desde ayer y hasta las primeras horas de hoy se estuvo desarrollando la jornada electoral en la que el pueblo de Barbados decidió que Mia Mottley fuera la nueva primera ministra de esta isla y que su partido, el Partido Laborista de Barbados, ocupara los 30 puestos del Parlamento y se proclamara así vencedor en estas elecciones, que los medios locales y los estudiosos, los expertos dicen que es histórico. Uno, porque es la primera mujer que ocupa el cargo. Segundo, porque es la primera vez que el Parlamento es ocupado por un mismo partido político. Acá en Barbados, luego de que esta madrugada se desadieran los primeros resultados, el primer ministro, Frendel Stuart, ofreció sus felicitaciones a la recién electa primera ministra y a los vencedores de estas elecciones, el Partido Laborista de Barbados. Él también decía que el haber perdido estas elecciones recae sobre él y no tiene nada que ver con su electorado ni con los candidatos. Por otra parte, Mia Mottley, cuando en las primeras horas del día de hoy se dirigía a sus electores, les agradecía el voto y decía que esta victoria era de ellos. Luego, en horas de la mañana de hoy, tomó posesión del cargo, juramentó en la casa de la gobernadora general y en este minuto yo me encuentro en el lugar donde estarán sus oficinas como primera ministra, desde donde dirigirá el país en los próximos 5 años, Rey. Muchísimas gracias a nuestra compañera Laura Prada. Desde Barbados nos envió esta información vía Twitter. Avanzamos, pasamos a Brasil. Ignacio Lemos colgó este tuit sobre la huelga de camioneros que se mantiene activa en el país. Paro de camioneros día 5, adhesión de nuevas categorías, 11 aeropuertos sin combustible, escuelas, ómnibus de corta y larga distancia con actividad reducida, aumento en precio de alimentos, bloqueos en acceso al puerto de Santos, estado de emergencia en São Paulo. Y Hansel Oro, ¿qué nos cuenta desde Rusia? Bueno, autoridades de Rusia desmienten la supuesta implicación rusa en el derribo del avión de Malaysia Airlines en 2014, como aseguran Australia y Países Bajos. El Kremlin afirman que no existen pruebas. Por último, Romina Peñate, en España, ¿qué dice? El PSOE ha registrado una moción de censura contra Rajoy con Pedro Sánchez como candidato. Para prosperar necesita la mayoría absoluta. Podemos, el partido, ha comprometido el apoyo incondicional de sus diputados a la moción. Rajoy en la rueda de prensa de hoy es la fotografía. Vamos ahora al tema en desarrollo. Y el tema en desarrollo es Venezuela, porque continúa el ciclo de diálogos convocados por el presidente Nicolás Maduro con sectores políticos, económicos y sociales por la paz y la reconciliación del país. Recordemos que este ciclo de diálogo se viene desarrollando en la nación suramericana una vez que el presidente presentara las credenciales que previamente le otorgara el Consejo Nacional Electoral y a través de las cuales se certifica que fue el ganador de los comicios del pasado 20 de mayo. Usted recordará, porque en Telesur se lo contamos, que el presidente Nicolás Maduro presentó estas credenciales ante la Asamblea Nacional Constituyente y de esta manera se da por cerrada esa primera parte del ciclo. En ese contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, su presidenta Delcy Rodríguez anunció que será el próximo 10 de enero cuando juramente para un nuevo periodo, en este caso 2019-2025, el presidente reelecto Nicolás Maduro. Pero de aquí a entonces, el presidente ha comenzado a desarrollar una serie de diálogos con diferentes sectores de la sociedad. Madeleine García nos tiene los pormenores desde Caracas. Te saludo, Madeleine. ¿Cómo avanza esta agenda de conversaciones? Hola, ¿cómo estás, Rey? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el Palacio de Miraflores. El presidente reelecto Nicolás Maduro ha sostenido reuniones con diferentes sectores, tal cual lo anunció en el día de ayer en la presentación de las credenciales ante la Asamblea Nacional Constituyente, que iba a comenzar un diálogo. Bueno, eso lo dijo también desde el mismo momento que resultó reelecto, justo en el balcón del pueblo aquí, en este palacio. Y decía el presidente Nicolás Maduro que era importante avanzar en el país, importante avanzar en un nuevo gobierno que permitiera, bueno,
la estabilidad económica por un lado, ya la estabilidad política con la elección del 20 de mayo. ¿Qué es lo que ha sucedido durante todo el día de hoy? Bueno, se ha reunido con representantes de la CAF, de la Comunidad Andina de Fomento. También recientemente acaba de concluir una reunión con uno de los senadores más influyentes del Senado de Estados Unidos, Bob Corker. Allí estuvo presente el gobernador del estado Carabobo, quien además cuando recibió las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral, pues el presidente Nicolás Maduro dijo que él había tenido una misión muy importante y era ese acercamiento sobre la base del respeto con Estados Unidos. Y bueno, hay que esperar cuáles fueron los resultados de esta reunión que acaba de concluir, y actualmente el presidente Nicolás Maduro se encuentra reunido con el nuncio apostólico, con la Iglesia Católica. Así que bueno, estamos a la espera de que el primer mandatario nacional pues salga. Vamos a ver los resultados de la tarde del día de hoy, pero también ha ocurrido desde el día de ayer reunidos con diferentes sectores políticos. Estuvo un encuentro con el ex candidato a la presidencia de la República, Javier Bertucci, quien además reveló para Telesur que había sostenido un encuentro con la Embajada de Estados Unidos. Allí le habían prometido barcos con ayuda humanitaria, revelando o dejando más al descubierto esta injerencia por parte de Estados Unidos, y una de las razones por la que el presidente Nicolás Maduro expulsó al encargado de negocios de Estados Unidos aquí en Venezuela y también otro diplomático de esa embajada. Así que te pongo en contexto lo que está ocurriendo en el día de hoy. Bueno, y aquí Rey a la espera que el presidente Nicolás Maduro, bueno, concluya estos encuentros y posiblemente dirija o no algunas palabras a la nación. Rey. Muchísimas gracias, Madeleine. Como puede ver, una noticia en pleno curso. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta del día y respuestas que tenemos. Preguntábamos, Juan Manuel Santos espera que las presidenciales en Colombia sean las más transparentes, observadas y con mayor participación electoral. Dadas las crecientes denuncias por falta de garantías electorales, ¿qué podría ocurrir este domingo? Comenzamos con la respuesta de nuestra querida colega Tatiana Pérez. Vamos a ver qué nos dice. Que el domingo no digan a los electores que deben llevar fotocopia de la tarjeta de votación. Bueno, ya hubo un precedente, ¿no, Tatiana? Cualquier cosa puede pasar. Colombia decide. Muchísimas gracias a nuestra compañera. Guillermo Lescano también respondió. Lo peor sería que la gente saque fotocopias para sufragar. Lo peor sería que Juan Manuel Santos haga lo indebido. Paz para Colombia. Rubén se suma a las respuestas de hoy. Que salgan más las fotocopias para que los ciudadanos puedan sufragar de manera segura, entre comillas. Y por último vamos a ver el tuit de Z, que dice, esas características de transparentes y observadas son en Venezuela, pero no lo admiten porque no les gusta el resultado basado en la voluntad del pueblo. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros para darnos a conocer sus opiniones al respecto. Lo vamos a dejar con el video web del día. Producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un sistema de seguridad un tanto peculiar. Se trata de un sistema a través de sombras que simulan movimientos que harían que un delincuente la piense dos veces antes de entrar a un apartamento. ¿No me cree? Aquí está. Hasta la próxima.